Antes de comenzar esta reflexión, hermanos, vamos a pedir la dirección de Dios para que sea Él quien nos inspire, nos guíe y nos enseñe. Oremos. Ahora, Padre nuestro, queremos pedir tu dirección, queremos pedir, Señor, que nuestros labios puedan ser capaces de transmitir tu voluntad y de que juntos, Señor, aquí como estamos, tu Espíritu descienda y toque cada mente, cada corazón, Señor, y podamos compartir esta palabra tuya, tal como tú la has querido revelar, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues me da mucho gusto estar de nuevo acá entre ustedes, hermanos. Quiero, en primer lugar, transmitirles el saludo del Sínodo de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata. Esta iglesia protestante que es la más antigua del mundo porque empezó en el siglo XII, no en América por supuesto, pero sí en Europa empezaron allá los hermanos en el siglo XII y muy temprano en el siglo XVI se unieron a la Reforma Protestante. Les debo de transmitir este saludo que ellos me pidieron que les hiciera llegar. Fuimos muy bien recibidos, nos atendieron bastante bien y pudimos compartir con ellos algo que ya habíamos presentado acá en el año 2012. Una serie de predicaciones que expusimos aquí sobre el sacerdocio universal de los creyentes, hombres y mujeres. Fue presentada allá como una serie de ponencias y de grupos de trabajo, una serie de adaptaciones que hicimos porque el tema que ellos manejaron este año para este sínodo fue ministerios para la misión y por eso fue que presentamos esta temática la semana pasada, los días viernes y sábado que estuvimos con ellos. Entonces agradezco mucho a Dios que nos permite estar de regreso. Y para este mes de febrero, el domingo anterior, precisamente cuando estuvimos ausentes, nuestro hermano Raúl Méndez Yáñez comenzó aquí precisamente con el tema y con el pasaje específico que es el motivo de todo este mes. El gozo del Señor, ¿qué? Es nuestra fortaleza. Es el versículo lema para todo este mes de febrero, Nehemías capítulo 8. Y como ustedes escucharon hace 8 días, y ya se puede escuchar de nuevo las veces que ustedes gusten esa predicación que ya está circulando, el gozo que nosotros necesitamos y que depende de esa fortaleza que Dios nos da y que Dios quiere darnos continuamente, es un gozo que no debe extinguirse nunca. Nuestro hermano insistió mucho en la diferencia entre gozo y alegría, entre un gozo superficial, un gozo que a veces no se percibe como tal y que a veces las modas religiosas o las modas espirituales tergiversan bastante en la comprensión del tipo de gozo, del tipo de alegría que nosotros como seres humanos creyentes en Jesucristo podemos tener. En esta ocasión, yo les voy a pedir que tengan muy abierta su Biblia ahí en el Salmo 18, el Salmo que leímos porque no alcanzamos a leerlo en su totalidad. Es un Salmo bastante extenso, tiene 51, 52 versículos, 50 versículos si no tomamos en cuenta la introducción que tiene, son 51, considerado como versículo, la leyenda que aparece al principio. Voy a leer los versículos 2 y 3, que vienen siendo el 1 y el 2, como está en nuestra versión que usamos, que dice así: Te quiero, Señor, eres mi fuerza. El Señor es mi bastión, mi baluarte, el que me salva. Mi Dios es la fortaleza en que me resguardo, es mi escudo, mi refugio y mi defensa. Nuestro tema para hoy es: los individuos fortalecen su fe en el Señor. Las personas por separado que son creyentes en el Señor se fortalecen en Él y encuentran, como lo veremos en este precioso salmo, en este precioso poema, encuentran en Él la fortaleza, el apoyo, el sostén de una manera extraordinaria. El salmo es una lección poética, es una lección espiritual que va narrando y que va describiendo progresivamente cómo el Dios eterno desciende desde las alturas y baja hasta lo más hondo incluso para poder salvar, para poder redimir, para poder rescatar a este hombre
a este rey que es el rey David y que se encuentra, como nosotros decimos siempre en condiciones parecidas, se encuentra con el agua hasta el cuello. Cuando nosotros nos sentimos así, dice el salmista, tenemos la posibilidad de recurrir a nuestro Dios para que Él sea quien nos rescate. Este salmo podría titularse sin ningún problema la suprema operación rescate. Es una operación mayúscula, es una operación cósmica, sobrenatural, que se impone sobre todas las fuerzas naturales. El propio Dios se encarga de descender y de bajar hasta lo más hondo para rescatar a este creyente suyo. Hay unas cosas previas que les debo decir antes de que entremos al pasaje, tal como está. De hecho, pretendemos abarcarlo completo, pero no se espanten. Los 50 versículos los revisaremos por bloques para ir viendo cómo es que el mensaje está expuesto. Nunca deberíamos olvidar nosotros que los salmos son simultáneamente poesía y oración. Oración y poesía, simultáneamente. Y que lo son, oración y poesía, en la misma medida, con la misma intensidad. Porque la capacidad de evocación de la fe que tienen los salmos depende profundamente de sus características literarias, de la manera en que están hechos, de la manera en que están redactados y de la imaginería e imaginación tan grande que tienen. Precisamente la fuerza con que los salmos evocan los sentimientos que provoca el recuerdo de la acción de Dios en la vida de los seres humanos es una de las razones por las que los salmos han impactado tanto la memoria de los lectores de todas las épocas. En este año en que estamos siendo exhortados y llamados incluso a memorizar pasajes completos del Salmo 119, porque ese es el desafío que hemos recibido para este año, que por cierto la lista parece que todavía no está completa de los que hemos de participar en ese día de la Biblia, hay que recordar eso muy bien. Ahora que estamos confrontados por los salmos, tenemos que darnos cuenta de cómo ellos han llegado a nuestra memoria y a nuestro corazón. Al momento de buscar fortaleza para ser sostenidos en medio de las situaciones difíciles de la vida, por cosas buenas o por cosas malas que nos vengan, los poetas, los salmistas y cantores del antiguo Israel recurrieron a figuras tan socorridas, tan utilizadas, que incluso las seguimos usando hasta la fecha. En el caso del Salmo 18, ya hemos mencionado la imagen que preside todo el texto, es la idea de tener el agua literalmente ¿hasta dónde? Hasta el cuello. Esa es la imagen que preside todo este salmo. Metafóricamente, ¿qué queremos decir con eso? Que la persona se siente abrumada, aplastada y casi dominada por lo que le sucede y siente, y no es exageración ni mentira, siente literalmente que se ahoga y que es arrastrada por esas simbólicas aguas dominantes y avasalladoras. Este salmo, al comienzo, vean ustedes que tiene una leyenda ya al comienzo, tiene una indicación muy clara sobre el contexto que lo produjo y gracias al cual podemos ver de cuerpo entero a su muy probable autor, que por supuesto es el rey David. ¿Qué dice la leyenda al principio? Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová estas palabras, las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, entonces cantó, entonces expresó lo siguiente. Seguramente este salmo original, como lo habrá escrito David, está retocado, tiene agregados muy claros que se sumaron con el paso del tiempo, pero con todo eso el núcleo, el corazón del poema expresa con singular intensidad, con fuerte lirismo, con una gran poesía y rica imaginación, la manera en que el creyente recibe la ayuda de Dios para ser literalmente rescatado de las aguas que lo tenían sometido a una condición de tragedia personal e individual en la que nadie más que el Señor podría rescatarlo. La premisa básica, la idea básica del Salmo es muy clara. El Señor va a rescatar a este creyente, a este rey,
porque ya era rey de Israel cuando fue perseguido y hostigado por sus enemigos. Sin embargo, la manera en que está construido, la manera en que presenta a Dios descendiendo es lo importante. Si ustedes checan la segunda carta, el segundo libro de Samuel en el capítulo 22, allí se van a encontrar con el mismo salmo. Y el segundo libro de Samuel está terminando prácticamente, y está terminando también del reinado de David, y muy cerca de ese momento es cuando se incluye este cántico maravilloso. Si este ungido para ser rey requirió la ayuda divina, su mensaje para nosotros hoy es que cualquier fiel recibirá esa ayuda también en condiciones similares. Y vamos viendo, tenemos ahí esta traducción, ya cuando se nos termine en el versículo 22 nos cambiamos a nuestra Biblia, ¿no? El versículo 3, que aparece como 3 aquí en la portada, el movimiento aquel por la leyenda que ya leímos. Te quiero, Señor, eres mi fuerza. El versículo 3, marcado aquí como 3, junto con el 2, va a contener 8 afirmaciones sobre esa realidad que representa que el Señor sea verdaderamente la fortaleza de sus seguidores, de sus hijos e hijas. Hay 8 afirmaciones. Es mi bastión, es mi baluarte, es el que me salva, es la fortaleza en que me resguardo, es mi escudo, es mi refugio y defensa. Son 8 afirmaciones en total. La imagen de Dios descendiendo desde las alturas para llegar hasta donde se encuentra el fiel atribulado, perseguido y molestado, es el centro poético y espiritual del Salmo. Esta primera afirmación sobre la seguridad que produce confiar en el Señor es una triple invocación de Dios como fenómeno frecuente y 8 títulos en serie, 8 maneras de referirse al Señor. Los versículos que siguen a partir del 4, 5 y 6, la segunda parte recoge las sensaciones experimentadas por el creyente al encontrarse en una situación crítica sin ningún asomo de exageración. Versículo 4, yo invoco al Señor digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Y en el versículo 5 aparece lo que podría plantearse como una especie de exageración, pero no hay ni sombra de ello. Me rodeaban las cadenas de la muerte, me aterraban torrentes devastadores, me envolvían las redes del abismo, me acosaban trampas mortales. Cuando uno está en situaciones como esa, no es que tienda a exagerar lo que le sucede, es que verdaderamente lo está sintiendo. Si uno tiene una fecha límite para entregar alguna cosa o hacer algún pago, por ejemplo, y pasan los días y se acerca la fecha y no contamos con los recursos suficientes, ¿cómo empieza a sentirse el cuerpo? La mente empieza a hacernos que ya no durmamos lo suficiente. Se acerca la fecha de un examen también y sabemos que nos falta completar algunas cosas. Viene la presión. Hoy que se habla tanto del estrés, ¿no? Viene la urgencia, el sentir que no vamos a estar a la altura de las circunstancias. El rey David, el salmista que escribe estas palabras, no está exagerando. Verdaderamente él fue perseguido, él fue hostigado, él fue molestado por enemigos concretos que le hicieron la vida de cuadritos, como decimos. Y cuando él señala que verdaderamente estaba rodeado de estas cadenas de muerte y de estas redes del abismo y de estas trampas mortales, su angustia iba en aumento, iba creciendo, se iba sintiendo cada vez más atosigado, cada vez más presionado. Y el versículo 7 comienza a abrir la puerta de una posibilidad para ser rescatado. En mi angustia invoqué al Señor, a mi Dios le pedí ayuda. Este versículo, que es el 7 marcado acá, muestra al Señor respondiendo, empezando a escuchar este grito, y lo hace desde su santuario. Y a sus oídos llegó mi clamor, dice el salmista. Los torrentes son una fuerza cósmica que brota de las profundidades de la tierra, no para fecundar, sino para devastar.
ver el rostro fiero de la naturaleza, ver las aguas acometiendo, avanzando sobre una ciudad, sobre un poblado. Yo no sé si ustedes lo han visto alguna vez, es verdaderamente impresionante. Allá en el estado de Guerrero, justamente donde andan nuestros hermanos ahora, en alguna oportunidad nos contaban, nos dijeron, cómo justamente en una inundación tremenda que pasó cerca de la iglesia, las aguas se llevaron a varios hermanos, allá en Acapulco y no hace mucho tiempo. De modo que la fuerza desatada de la naturaleza es vista por el creyente como un símbolo, como una manifestación nada metafórica también, pero real, de esa presión que siente el creyente cuando las cosas se salen de control y verdaderamente lo rodean a él y amenazan con acabar con toda su estabilidad. Por eso el versículo 8 habla de que empieza a responder Dios y lo primero que sucede, ¿qué es? Dios ya escucha el clamor y lo primero que acontece, ¿qué es? Dice el versículo 8. Hay un temblor de tierra. La tierra se sacude. La tierra se estremece y el siguiente verso es una maravilla poética. Pero no solo poética, sino también espiritual. Es una maravilla, es una imagen precisa de lo que empieza a acontecer cuando Dios va a responderle su oración a una sola persona. En el pasaje la comunidad va a aparecer muy cerca del final del Salmo. Aparece la comunidad, pero aquí Dios va a responderle a una sola persona en su necesidad. Es Dios contestándole la oración a este hombre que se siente así de presionado y de alterado, y dice, se conmovieron los cimientos del mundo. Se conmueven los cimientos de la tierra y retiemblan por su furia. Y en una imagen poco usual en todos los salmos y en toda la Biblia, versículo siguiente, aparece la imagen de Dios indignado, encorajinado, enojado, porque ahora viene a descender, ha escuchado desde el santuario, empieza a mover los cimientos del mundo y empieza a responder la oración de una sola persona. Es una exigencia única, es una exigencia singular, es una exigencia irrepetible que este creyente está sintiendo, y ante esa petición pequeña, pero al mismo tiempo relevante para él, Dios se va a poner en marcha y hace temblar a la tierra y hace que se conmuevan los cimientos del mundo. Y en el versículo 9 aparece la imagen de un Dios extraño para nosotros. ¿Qué sale de su nariz? ¿Dios tiene nariz? Por supuesto que no. Pero la imagen antropomórfica, la imagen parecida a un ser humano, lo muestra como indignado, porque sale un fuego devorador de su boca y despide brasas ¿de qué tipo? Ardientes. Este versículo 9 tiene la posibilidad de resumirse, de concentrarse para afirmar que Dios actúa de esa manera y se manifiesta hasta físicamente de esa manera porque está indignado, y el creyente que ha orado y que le ha pedido su intervención ha logrado compartirle a él y transmitirle a él lo que está padeciendo. Podríamos incluso extrapolar, trasponer esta presencia de Dios que empieza a responder y que empieza a actuar con base en lo que el creyente le ha pedido. Podríamos decir que esto sigue aconteciendo cada vez que oramos. Y nuestra oración puede ser en silencio. Y nuestra oración puede ser mental, porque muchas veces lo es, ¿cierto? No gritamos a veces, no exclamamos. Nuestra oración puede ser muy callada, muy silenciosa. Y en ese momento, propone el Salmo, se empiezan a despertar y a desatar los mecanismos, los resortes de la respuesta de Dios para venir en nuestro auxilio. ¿Qué pasa cuando oramos? ¿Qué fuerzas divinas se desatan en el interior del propio Dios para venir a responder a sus hijos e hijas? Inclina los cielos, versículo 10, y empieza a descender. Por eso es una operación rescate. Por eso el gran héroe del Salmo 18 es el propio Dios que está actuando, que está indignado,
Podríamos decir sin ningún temor, versículo 9, el Señor está bufando. El Señor echa humo por la nariz, está indignado, está enojado, viene a hacer justicia en la vida de este creyente que está padeciendo y nada ni nadie lo va a impedir. El contexto de todo el Salmo para la acción de Dios es un contexto cósmico. La oración desata efectos cósmicos en el interior de su Dios. La oración sincera, el clamor, el grito del alma oprimida, como se puede definir también la oración, desata esas fuerzas divinas que se van a manifestar visiblemente en todas estas circunstancias. Versículo 10. Inclinó los cielos. ¿Y qué hizo? Descendió primero. Fue bajando desde las alturas, desde lo más extremo de su presencia infinita, empieza a descender y es capaz de caminar sobre la niebla. Luego se monta en un querubín, ¿verdad? Los querubines se supone, dice la angelología clásica, que los querubines son los ángeles más chiquitos, más pequeños. Hay una clasificación en la angelología bíblica: querubines, serafines, ángeles y arcángeles. Se habla hasta de sus tamaños. Y conocemos a algunos ángeles hasta por su nombre, ¿verdad? Gabriel, Miguel y etcétera. Rafael, en fin. Pues es un querubín en el cual se monta Dios. Se monta en él, emprende el vuelo, parece que hay unas alas de por medio ahí, claramente, y eleva sobre las alas del viento su presencia. Es el propio Dios el que va a descender, y no va a descender gratuitamente. Y no va a ser en vano su descenso, ni va a ser un descenso en una misión imposible que va a fracasar. Todo lo contrario. Versículo 12. De las tinieblas hizo su refugio, de aguaceros y densas nubes una tienda que lo cubría, y ante su resplandor, ¿qué pasó con las nubes? Se deshicieron en granizo y chispas de fuego. El Señor está descendiendo, el Señor está viniendo y bajando y está aterrando a todo aquel que pueda contemplarlo, porque ha descendido desde su santuario y camina sobre la niebla, manteniéndose en ese querubín para emprender el vuelo y estar sobre las alas del viento, con tal de que todas esas fuerzas divinas desatadas produzcan esta operación de salvamento en la que únicamente Él es el protagonista. Podríamos decirlo de otra manera: Él se ocupa personalmente del problema de este creyente. Él no delega en otras mediaciones, en otras instancias. No manda, por ejemplo, a algún ángel de los más grandes, ¿no? Pues ve a resolver el problema de mi hijo que está padeciendo. Él personalmente asume la resolución del problema, y el resto de las imágenes del Salmo va a describir ese descenso majestuoso como parte de una teofanía, de una revelación tempestuosa de Dios que trastorna todas las fuerzas naturales. Y por eso aparecen las tinieblas, la oscuridad, los aguaceros, las nubes, versículos 12 y 13. Materialmente se trata de una gran tempestad. Versículo 14. El Señor tronó desde el cielo, el Altísimo alzó su voz, más granizo y más fuego abrasador. La imaginación del salmista está desatada por completo. Está entusiasmado el salmista porque va viendo cómo Dios desciende desde los cielos, y ya en el versículo 15 hasta se imagina uno ahí una especie de bombardeo, ¿no? Así es lo que parece. Versículo 15, ya cuando viene descendiendo, no acaba de llegar todavía con el creyente para levantarlo, como lo veremos en el versículo que sigue, 17, y antes de que llegue hasta abajo, dispara sus flechas y dispersa a los enemigos de este creyente. Con rayos incontables los dejó aturdidos, los dejó inmóviles, así como esas balas que ahora se usan para inmovilizar. Así el Señor actúa y responde y los deja aturdidos. El versículo 16 es muy importante, hermanos. Yo les pido que lo encierren en un cuadrito. El versículo 16. Pónganle un marquito al versículo 16. ¿Por qué? Porque el versículo 16
en la imaginación poética del salmista. Es un versículo fundamental que está mostrando hasta dónde llegó el descenso del propio Dios. Él viene desde las alturas más grandes. Desde la superioridad absoluta viene el Señor descendiendo y llega hasta lo más profundo del mundo. Este versículo, espacialmente hablando, manifiesta la cosmovisión de los antiguos hebreos. Los hebreos no creían que el mundo fuera una esfera como ahora lo vemos y lo sabemos. Ellos creían que el mundo era plano, más o menos una circunferencia, pero plano. Y que este mundo se sostenía en unos pilares que únicamente podían ser visibles adentro o por debajo de los grandes océanos. Ellos pensaban que había unos pilares que sostenían esa gran plataforma y que por supuesto las aguas de arriba y las aguas de abajo estaban por encima, pero que abajo había unos cimientos sin clara conciencia de dónde se establecían. Este versículo por eso es importante. Cuando el Señor ha descendido, cuando ha bajado en medio de esa tempestad, en medio de esos truenos, en medio de ese fuego abrasador, dice el versículo 16, emergieron los lechos de las aguas. Nuestra versión más familiar que usamos, versículo 16, dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Los pilares que sostienen al mundo fueron visibles porque el Señor estuvo descendiendo y descendió tanto, pero tanto descendió el Señor para socorrer a su afligido seguidor e hijo suyo, ungido suyo, tanto descendió que hasta fueron visibles los cimientos del mundo. Esto nunca había acontecido en otra visión espiritual, en otro caso de emergencia para algún creyente. Esto nunca había acontecido. Cuando son visibles los cimientos del mundo, los lechos de las aguas, por tu estruendo, Señor, por el soplo de tu ira, estamos delante de esa grandeza, de esa superioridad cósmica que tiene Dios sobre toda su creación. Aquí la cosmovisión hebrea nos sirve para percibir el grado de respuesta que es Dios capaz para atender la necesidad de su pueblo. E insistimos con el título de nuestro tema, hermanos. El título del tema es: los individuos fortalecen su fe en el Señor. Personas por separado. Personas que en su angustia vivimos una crisis existencial, una crisis espiritual, una urgencia económica, un desafío laboral, alguna cosa exigente, y que sentimos que verdaderamente el agua nos llega hasta el cogote. Cuando sentimos ese ahogo, dice el salmista, es cuando hay que sentir cómo Dios viene desde arriba y desciende a levantar a su ungido. Cuando se escribe este salmo, el rey David era un ungido único para ese puesto. Hoy podemos decir, con base en la doctrina bíblica del sacerdocio universal de los creyentes, hombres y mujeres, que todos somos ungidos, ¿cierto? Todos los creyentes en Jesucristo somos ungidos por Él y ungidas. No seremos reyes en ningún territorio. No estaremos a cargo de poblaciones enteras como el rey David o como Salomón su hijo. No estaremos así. Pero la unción que ha recibido cada creyente, el toque sagrado del Espíritu Santo en cada persona, equivale a la unción de la antigüedad. Por eso la unción espiritual, el bautismo, la participación en el sacramento de la Santa Cena, como lo haremos en un momento, todo eso forma parte de ese paquete en el cual el compromiso que el Señor ha hecho con nosotros llega hasta estos extremos de respuesta. Es como si el Señor dijera, si yo tengo que bajar una vez más y descender otra vez y sacar de las aguas a ese hijo o hija mía que están allí sucumbiendo y a punto de fenecer, si tengo que descender, lo vuelvo a hacer, dice nuestro Dios. Por eso es importante este versículo 16.
porque se ven los cimientos del mundo, se ven los lechos de las aguas por el estruendo del Señor y por el soplo de su ira. En el versículo 17 ya empiezan las buenas noticias, ¿no? Toda aquella crisis, todo aquel ruido, todo aquel estruendo que permitió que el Señor descendiera para poder salvar a su Hijo en tanto predicamento, todo eso ahora viene a completarse en el versículo 17. Desde la altura me asió con su mano, me sacó de las aguas turbulentas. Cuando vemos esas películas donde llegan los helicópteros a rescatar personas en el mar y vemos que literalmente están en el último segundo a punto de ahogarse o de caer a un abismo, es cuando podemos entender lo que dice este versículo. Este personaje estaba literalmente ahogado. Iba a sucumbir por las aguas. Iba a ahogarse completamente. Y desde la altura el Señor pone su mano, lo toma, lo levanta y lo saca de las aguas turbulentas. Es el pico del Salmo. Es la expresión máxima de ese apoyo y de esa fortaleza que puede venir del Señor, incluso cuando estamos y decimos, como los boxeadores o los managers, ya mejor tiramos la toalla. Ya no hay más. Cuando las fuerzas se acaban verdaderamente, y el Salmo lo va a decir más adelante, hay personas más fuertes que yo. Versículo 18. Me salvó de un enemigo poderoso, de adversarios ¿qué? Más fuertes que yo. ¿Tenemos adversarios más fuertes siempre? Sí. Y hay que decirlo con todas sus letras. El Salmo no lo esconde. El Salmo no evita ni esquiva la necesidad de decir, es que hay personas, situaciones que pueden parecer verdaderamente insalvables. Y cuando haya esas fuerzas superiores a nosotros, aquí se habla de enemigos concretamente. ¿El rey David acumuló enemigos en su historia militar y personal? Acumuló muchísimos. Puede parecer una insistencia un poquito malsana o hasta morbosa, pero a mí siempre me gusta recordar, y se los voy a recordar otra vez a ustedes hoy, que el rey David tuvo una época en que fue mercenario. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí o no? ¿En qué consiste ser mercenario? Fuerte, hermano. Pagan para matar, te contratan a una persona para que junto con su equipo militar ya bien preparado y muy bien aleccionado y entrenado, pudiera servirle a alguien que le pagara. David fue mercenario. Y en una ocasión tuvo que ir a combatir contra su pueblo mismo. ¿Se acuerdan todos? Y los que le pagaban le dijeron, no, tú no vas a ir porque en una de esas te acuerdas de que son tus hermanos y te nos volteas. Fue mercenario el rey David, como militar, como guerrero que fue. Por lo tanto, acumuló muchísimas enemistades. Y muchos de esos enemigos, verdaderamente, insistimos en el versículo 18, eran adversarios más fuertes que él. Y aquí es muy importante decir algo al respecto ya en la interpretación espiritual de este salmo. La visión triunfalista de la vida cristiana, la teología llamada de la gloria, como le decía Lutero a eso, descarta esta posibilidad de reconocer cuándo nuestras fuerzas son menores a las de otros. El Salmo no hace eso. El Salmo reconoce, el creyente que habla aquí, David como creyente atribulado y perseguido, reconoce que había personas más fuertes que él. En la vida tenemos que enfrentar a veces circunstancias que consideramos insalvables. Y no se trata de ser incrédulos ni de tener menos fe para reconocer con un realismo humano, claro, evidente, que hay situaciones que no podremos superar. El otro día recordábamos la oración esta famosa de los Alcohólicos Anónimos, que no es una oración inventada por ellos, es una oración, dijimos, teológica.
uno de los grandes teólogos del siglo XX, la redactó. Dame fuerza para afrontar aquellas cosas que me toca cambiar a mí. Pero también aquel reconocimiento de aquellas cosas que no puedo cambiar yo y que no dependen de mí. En esa parte de la oración está el reconocimiento no de una debilidad falsa ni de una flaqueza inventada, sino de reconocer verdaderamente hasta dónde llegan nuestras fuerzas y nuestras capacidades. El Salmo lo hace. Me salvó de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes, más grandes que yo, porque los hay. A partir de ese versículo 18, que es donde ya casi llegamos al final de lo que pudimos poner en la portada del boletín, a partir del versículo 18 y 19, ya viene el reconocimiento de la grandeza del apoyo del Señor. Al tronar desde el cielo, el Altísimo hizo oír su voz y disparó sus flechas para dispersar a los enemigos de su ungido. Y a partir de ahí, cuando este personaje ya es rescatado de las aguas, ahora viene el movimiento inverso. Si el Señor descendió para levantarlo, ahora el ascenso de esta persona hacia las alturas de su Señor abre una sucesión de afirmaciones de fe y confianza. Me salvó, versículo 19. En un día aciago me atacaron, en un día triste, en un día amargo, en un día, como tantos días que a veces nos toca vivir, que no quisiéramos recordar. ¿Tenemos días que no quisiéramos recordar, hermanos? Claro que sí. Así como los grandes días y maravillosos días de bendición no queremos olvidarlos tampoco, así hay días que merecemos o que merecen mandarlos al olvido. En un día aciago me atacaron, estuvieron contra mí, pero el Señor fue mi apoyo. Me puso a salvo, me libró. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me amaba. El amor de Dios es la razón de ser de esta lucha espeluznante, espectacular y extraordinaria, por medio de la cual Él viene a sacarnos de las aguas más hondas. ¿Y cuántas veces hace eso Dios en nuestras vidas, hermanos? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿10 veces? Prácticamente cada día de nuestra vida el Señor actúa así. ¿Por qué se le pone la lupa a una situación como esta? Porque ha llegado hasta nuestros días el recuerdo de esto que vivió David y que él tanto realzó y que poéticamente y musicalmente expresó para decirlo de esta manera. Pues porque la experiencia de David es la experiencia de todos nosotros. Es una experiencia humana universal. Esa es la grandeza de la poesía, hermanos. Cuando uno escucha un gran poema, cuando uno lee un gran texto y dice, caramba, yo he sentido eso. Este señor, ¿cómo lo dijo? Yo lo hubiera querido decir. Hace pocos días, el día 6, se cumplieron 100 años de la muerte de Rubén Darío. ¿Les dice algo el nombre de Rubén Darío, hermanos? ¿A todos? Algunos tal vez no, y hay razón. Pero Rubén Darío, cuando habla de Dios, hermanos, cuando le escribe poemas a Roosevelt, por ejemplo, y cuando se pregunta y le dice a este presidente estadounidense, oye, ¿tantas personas en el mundo hablaremos inglés? Y le reprocha y luego le dice, te falta una cosa que es lo más esencial, lo más importante y sin la cual no estarías donde estás. Y al final le dice, lo que te falta es, y le pone signos de admiración a la palabra, lo que te falta es Dios. Rubén Darío escribió algunos de los poemas más notables en relación con la religión cristiana. Pero no importa Rubén Darío, importa que la poesía es capaz de tocar esos corazones, es capaz de mover esas fibras, porque así como David sintió eso, y nosotros lo hemos vuelto a sentir,
Lo que importa cada vez es que sintamos cómo el sistema divino de respuesta no se detiene jamás. Dios sigue descendiendo, Dios sigue exhibiendo los cimientos del mundo, Dios sigue bajando, Dios sigue respondiendo, y aunque nuestra flaqueza sea mayúscula y enorme, Él será, como dice muy bien Nehemías 8:10, Él será nuestra fortaleza. Él nos rescatará, Él nos levantará y nos sacará del hoyo siempre que estemos allí angustiados y tristes. Versículos 22 en adelante. Aquí el tono del salmo cambia. No nos vamos a ocupar bien minuciosamente del resto del salmo, ya vamos a concluir. Porque entonces el creyente que es David va a jalar agua para su molino. En primer lugar, ya lo vimos en este versículo 10. No es el 18, es el 21. 21. Me puso a salvo, me libró porque me amaba. El amor. En primer lugar hizo las cosas por amor. Pero también el Señor tuvo en cuenta mi buena conducta, dice el versículo que sigue. El Señor también me recompensa por la inocencia de mis manos, porque he respetado los caminos del Señor y no he sido infiel a mi Dios, dice. Me cambio ahora a la versión que usamos. 23. Fui recto para con Él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Está diciendo mentiras o verdades? ¿O medias mentiras o medias verdades? El rey David. ¿Qué pasó? Esta parte es difícil de tolerar, de digerir, porque el salmista ahora está diciendo, sí, en primer lugar porque me amaba, me rescató, pero también ha visto mis méritos. ¿Cuáles méritos? El único mérito, entre comillas, que podríamos tener hoy, a diferencia del salmista, es nuestra flaqueza absoluta. Y no es mérito, es característica, no es virtud ni es defecto. Que quede bien claro, hermanos. La flaqueza de un hijo de Dios o hija de Dios en circunstancias extremas, la flaqueza, la debilidad, el sentirse así, presionado y a punto de caer, eso no es ni virtud ni defecto cuando lo estamos viviendo. Es una situación histórica concreta. Sucede y nada más. Y es virtud, allí sí, de la gracia de Dios, librarnos, rescatarnos y ponernos, como dice otro lugar de las Escrituras, ponernos en la seca. Porque este hombre estaba mojado de arriba abajo, estaba inundado y se lo estaba llevando la corriente. Y el Señor lo saca a la seca y lo pone en el lugar favorable. Versículos 25 al 30. Ya pasa aquel lucimiento del salmista que dice que ha sido muy obediente a la ley de Dios. Y los versículos 25 al 30 subrayan que con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Pero el versículo 28, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Precioso este versículo, precioso. Las tinieblas, místicamente hablando, son la noche oscura del alma. Las tinieblas son el trago amargo del Señor Jesucristo en la noche en Getsemaní. La oscuridad del ser, el lado oscuro de la vida, tú estarás allí conmigo alumbrando mis tinieblas. Cuando yo esté dominado, sometido por la oscuridad, tú alumbrarás alumbrarás mi oscuridad y me darás una llamita que me permita salir de esa oscuridad. Solo entonces, versículo 29, podré desbaratar ejércitos. Recupera las fuerzas este creyente y dice, con mi Dios asaltaré muros. Y el versículo 30 es otro estadio importante del Salmo. En cuanto a Dios, ¿cómo es su camino? Perfecto. Y acrisolada la palabra de Jehová. ¿Acrisolada qué es? Que pasa por el crisol del fuego.
que pasa la prueba del fuego, y la palabra del Señor, que es acrisolada, permite, da la capacidad de interpretar los sucesos como Dios quiere, no como el mundo, no como aquellos que dicen, te la buscaste, no pagaste la deuda a tiempo, pues te van a embargar. Es la visión realista de los hechos que no nos abre alternativa y no nos da posibilidades de salida. La palabra del Señor no. Esa acrisolada abre posibilidades y nos da la capacidad de interpretar con todo el esfuerzo que implica interpretar la realidad como Dios la ve, lo cual no es poca cosa. Cuando se acerca el creyente a la posibilidad mínima, humilde, pequeñísima, escasa, muy limitada, de tratar de ver las cosas como el Señor las presenta, entonces podremos hablar como el salmista. Versículo 31 y cerramos. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Versículo 46. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios, el Dios que se ha ofendido y que se ha indignado por todo lo que me han hecho, ahora viene conmigo y somete pueblos debajo de mí. Me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Y vaya que David sabía lo que era la violencia, como víctima y también como victimario. Él supo paladear el sabor de la venganza que Dios le dio. Y justamente alrededor del pasaje de 2 de Samuel 22 está esa maravilla de texto donde David le perdona la vida y salva y recupera y apoya a ese muchacho llamado Mefiboset. ¿De quién era hijo Mefiboset? Y le perdona la vida y lo hace estar a su lado siempre, por la circunstancia que él había vivido. Supo paladear la venganza que Dios le dio, pero también fue capaz de sensibilizarse por la palabra divina para perdonar vidas, para superar ese sabor tan dulce que dicen que tiene la venganza, ¿verdad? La venganza tiene su propia mitología también. Dicen que es un alimento que se come, ¿cómo? Frío. Fría es la venganza. Y David supo que fue eso. Pero el amor de Dios, que lo salvó, que lo liberó, que lo sacó de las aguas, le permitió escribir este poema tan bello, que hoy nos viene a recordar que como individuos, cada vez que pedimos el apoyo de Dios, ¿qué pasa? Se pone en marcha todo este proceso liberador, la operación rescate, dirigida, encarnada y protagonizada única y exclusivamente por el Señor. Que Él nos bendiga, hermanos.